Hay un momento que ninguno de los 4 evangelios describe. No es la crucifixión, no es la resurrección, es el momento entre los dos. El instante exacto en que José de Arimatea rodó la piedra sobre la entrada del sepulcro. Los soldados romanos tomaron su posición de guardia y el silencio cayó sobre Jerusalén como una losa. Un silencio que duró horas. Un silencio que los 4 evangelios nunca rompen. Y en ese silencio vive la pregunta más perturbadora que el cristianismo ha producido en 2000 años. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde fue el Hijo de Dios mientras su cuerpo yacía envuelto en vendas de lino en una tumba prestada en las afueras de la ciudad más sagrada del mundo? Lo que vamos a explorar hoy no está en tu Biblia, pero tampoco es invención moderna. Son textos que los primeros cristianos conocían, debatían y en algunos casos consideraban tan sagrados como los evangelios mismos. Textos que intentaron responder lo que los evangelios canónicos dejaron sin decir. Y antes de comenzar, quiero ser completamente honesto contigo sobre lo que son. Son textos apócrifos. No tienen la autoridad del canon bíblico. Pero tampoco son fabricaciones sin valor. Son la memoria viva de una pregunta que no ha dejado de arder en el corazón del cristianismo desde el primer domingo de resurrección. Y lo que dicen sobre esas horas de silencio es tan extraordinario que resulta casi imposible creer que tan pocas personas lo conocen. Para entender lo que esos textos describen, es necesario entender primero qué era el Sheol en el pensamiento judío del primer siglo. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque el Sheol que Jesús habría encontrado no era el infierno del imaginario popular cristiano medieval, con sus llamas eternas y sus demonios con tridentes. Esa imagen llegó después, construida lentamente por siglos de arte y de teología. El Sheol original era algo más antiguo, más oscuro y en ciertos aspectos más perturbador que cualquier imagen posterior. La palabra hebrea Sheol aparece decenas de veces en el Antiguo Testamento, en torno a 60 y tantas según las distintas tradiciones textuales, y designa el lugar a donde van los muertos. Todos los muertos, sin distinción inicial de mérito o de culpa. El rey y el mendigo, el justo y el pecador. Todos terminaban en el mismo dominio subterráneo de las sombras. El libro de Job lo describe como la tierra de la oscuridad y de la sombra de muerte, donde la luz es como tinieblas. Job, capítulo 10, versículo 21. El libro de los Salmos lo describe con una angustia que cualquier ser humano puede reconocer. En la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Salmo 6, versículo 5. Era el lugar donde incluso la relación con Dios parecía suspendida, donde la alabanza enmudecía, donde la memoria se disolvía. Piensa en eso un momento. El Sheol no era el castigo, era la ausencia. Y para el pensamiento judío del primer siglo, la ausencia era quizás más aterradora que el castigo. Pero aquí está el primer detalle que casi nadie explica bien. En los siglos que preceden directamente al nacimiento de Jesús, el pensamiento judío sobre el Sheol comenzó a cambiar. Los textos que los judíos más piadosos leían en ese período, muchos de los cuales son precisamente los textos apócrifos que hoy constituyen el telón de fondo de lo que vamos a explorar. Comenzaron a imaginar el Sheol no como un espacio único e indiferenciado, sino como un lugar con regiones distintas. Zonas separadas según la condición de los que esperaban. No todos juntos en la misma oscuridad,
sino categorías de muertos en compartimentos diferentes, esperando cada uno su propio destino. Y el texto que describe esto con mayor detalle es el libro de Enoc, un texto que no está en tu Biblia, pero que era leído con enorme seriedad por las comunidades judías del período del Segundo Templo, y que influyó profundamente en el pensamiento de los primeros escritores del Nuevo Testamento. La carta de Judas, en el canon bíblico, cita directamente al libro de Enoc, lo cual nos da una medida de cuánto peso tenía este texto en las comunidades del primer siglo. En el capítulo 22, Enoc describe lo que vio durante su viaje por el reino de los muertos. Una montaña hueca, con 4 compartimentos separados por una fuente de agua luminosa. Cada compartimento albergaba una categoría diferente de almas. Los justos, en un espacio de luz y de paz. Los pecadores, que no habían recibido su castigo en vida, en un espacio de oscuridad y de agonía. Los muertos, violentamente, en otro espacio separado. Y los que habían pecado, pero recibido castigo en vida, en una cuarta región de espera diferente. Esta geografía del Sheol no es un detalle menor. Es el mapa que los primeros lectores cristianos tenían en la mente cuando comenzaron a pensar en a dónde había descendido Jesús. Y es el punto de partida para entender lo que el texto más importante de toda esta tradición va a narrar. Ese texto es el Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato. Y lo más probable es que nunca hayas escuchado su nombre, aunque haya influido en prácticamente toda la iconografía cristiana medieval que rodea la muerte y la resurrección de Cristo. El Evangelio de Nicodemo no es un texto del primer siglo. La forma en que lo conocemos hoy data aproximadamente del siglo IV o V de nuestra era, aunque los estudiosos creen que incorpora tradiciones orales y fragmentos escritos mucho más antiguos. Su nombre viene de Nicodemo, el fariseo que aparece en el Evangelio de Juan como el hombre que fue a Jesús de noche, y que reapareció después de la crucifixión para ayudar a preparar el cuerpo para la sepultura. La primera parte del texto relata el juicio de Jesús, pero es la segunda parte, llamada el descensus ad inferos, el descenso a los infiernos, la que contiene la narración más extraordinaria y más influyente de toda la literatura apócrifa cristiana. Y lo más inquietante no es lo que narra, es cómo lo narra. El descensus comienza no con Jesús, sino con los que ya estaban esperando en el Sheol. 2 hombres aparecen en el texto, identificados como Leucio y Cariño, a quienes el propio texto presenta como hijos del anciano Simeón. El mismo que, según el Evangelio de Lucas, tomó al niño Jesús en brazos en el templo y pronunció esas palabras que ningún padre o madre que las escucha puede olvidar. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Leucio y Cariño, según el relato, habían muerto y estaban en el Sheol esperando cuando ocurrió todo lo que el texto va a describir. Y fueron resucitados junto con muchos otros en el momento de la resurrección de Jesús. Ese detalle que el Evangelio de Mateo menciona brevísimamente, casi de pasada, como si fuera un dato que los lectores ya conocían. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron. Mateo, capítulo 27, versículo 52. El descensus toma ese versículo de Mateo, ese versículo que todos leen y nadie sabe cómo explicar, y lo expande en una narración completa. Lo que Leucio y Cariño dicen haber presenciado en el Sheol es lo que el texto narra a continuación.
Y la intensidad de lo que describen explica por qué este texto fue tan querido y tan leído durante siglos. Estaban en la oscuridad del Sheol, en la región exterior de las tinieblas, cuando de repente apareció sobre ellos una luz dorada como la del sol que iluminó el lugar entero. Y en el Sheol, todos los que esperaban reconocieron esa luz, no porque alguien se las explicara, sino porque era la misma que el profeta Isaías había anunciado siglos antes. El pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9, versículo 2. El texto cita explícitamente esa profecía, presentando el descenso de Jesús al Sheol como su cumplimiento literal. La luz que Isaías había visto en visión 7 siglos antes era esta luz, en este momento, en este lugar. Y entonces, dice el de Census, Adán se levantó. El primer hombre, el padre de toda la humanidad. El que según el pensamiento judío del período del Segundo Templo había estado en el Sheol desde su muerte, miles de años antes, se levantó con una alegría que el texto describe como el reconocimiento de alguien que escucha una voz que había esperado desde el principio del tiempo. Adán llamó a su hijo Set, que también estaba allí, y le dijo que esa era la luz del Padre de la luz y del Sol eterno. El paralelo que el texto está construyendo en este punto tiene una densidad teológica que solo puede apreciarse si se recuerda lo que Pablo había escrito décadas antes en la primera carta a los Corintios. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. El de Census convierte ese paralelo teológico abstracto en un encuentro literal. El primer Adán, el que había introducido la muerte en la creación, esperando en el reino de los muertos al segundo Adán que vendría a deshacerla desde dentro. Junto a Adán, el texto hace hablar a otros patriarcas y profetas que reconocen la llegada de la luz con palabras tomadas de sus propios textos. Isaías dice: «Esto es lo que anuncié cuando aún vivía en la tierra». Habacuc dice: «Tu obra está en medio de los años». Miqueas habla. Jeremías habla. David habla, reconociendo en esa luz el cumplimiento de los salmos que él mismo había compuesto cuando la revelación le mostraba algo que no podría ver con sus ojos físicos. La lista de los que reconocen y proclaman lo que está ocurriendo tiene la estructura de una letanía, un coro de voces que se suma una tras otra hasta crear un clímax de reconocimiento que prepara al lector para lo que viene. Pero antes de que Jesús entre, el de Census introduce a uno de los personajes más dramáticamente elaborados de toda la narración. Y este punto es clave, porque casi nadie lo explica así. Satanás y Hades no son simplemente fuerzas abstractas en este texto. Son personajes, con voces, con argumentos, con miedo. Satanás viene al reino de Hades, que el texto presenta como el señor del mundo subterráneo, y le dice que prepare sus cadenas más fuertes para recibir a Jesús de Nazaret, que acaba de morir en la cruz. Lo que Satanás dice a continuación es de una ironía teológica que resulta casi cruel en su precisión. Describe a Jesús como un hombre poderoso, que hizo milagros, pero que al final fue arrestado, juzgado y crucificado. Lo presenta como una victoria suya, como la confirmación de que el poder de la muerte sobre la humanidad era invencible. Pero Hades no está convencido, y lo que responde
cambia completamente la escena. Hades le dice a Satanás que ese hombre no era un hombre ordinario. Le recuerda que cuando Jesús ordenó que Lázaro saliera de la tumba, él, Hades, tuvo que soltar a Lázaro contra su propia voluntad, que sintió el poder de esa voz como un temblor en sus propios cimientos. Y entonces dice algo que ningún ser que hubiera leído el libro de Enoc podía escuchar sin entender el peso de lo que implicaba. Si ese hombre es ahora su prisionero, Hades teme lo que va a ocurrir desde adentro más de lo que Satanás debería temer desde afuera. Detente aquí un momento, porque lo que el texto está haciendo en esta escena es extraordinario. El Señor de la Muerte tiene miedo de su propio prisionero, y ese miedo no es irracional. Es la lógica más coherente del relato entero. Si la muerte es el último enemigo, como Pablo la llamaría, entonces la única manera de derrotarla definitivamente no es atacarla desde afuera, sino penetrar en su territorio, convertirse en su prisionero y destruirla desde dentro. El debate entre Satanás y Hades es interrumpido por una voz que truena en el reino de los muertos con palabras que el texto toma del Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, versículos 7 al 10. Hades pregunta, ¿quién es ese Rey de Gloria? La respuesta llega desde afuera de las puertas. El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Y el texto describe cómo las puertas de bronce del Sheol se rompen, cómo los cerrojos de hierro se destrozan, cómo las cadenas caen, y cómo en ese momento toda la oscuridad del reino de los muertos es penetrada por una luz que el texto solo puede describir con la misma imagen que había usado al principio, como el sol del mediodía, que no deja sombra en ningún rincón. Lo que ocurre dentro del Sheol, una vez que las puertas han caído, es el corazón de la narración. Jesús entra al reino de los muertos y entrega a Satanás a Hades. La imagen tiene una lógica simbólica perfecta. El que había usado la muerte como instrumento de dominio sobre la humanidad queda él mismo preso en el reino que creía controlar. El cazador atrapado en su propia trampa. Y entonces Jesús extiende su mano derecha. El de Census lo describe con una precisión gestual que el mundo antiguo entendería perfectamente. La mano derecha extendida es el gesto del rey que eleva a alguien de su condición inferior a su propia presencia. Y el primero a quien Jesús extiende esa mano derecha es Adán, el primer hombre, el que había iniciado la cadena de consecuencias que llenó el Sheol durante miles de años. Jesús lo levanta, y en ese gesto único, el texto condensa toda la teología de la redención que Pablo había articulado con palabras. El segundo Adán deshace lo que el primero hizo, no borrando la historia, sino descendiendo al lugar más profundo de sus consecuencias para elevarlo desde allí. Junto a Adán, Jesús levanta a los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, David. Y luego, en un detalle narrativo que tiene una circularidad perfecta, Juan el Bautista, que había llegado al Sheol apenas unos meses antes que Jesús, después de su decapitación por orden de Herodes Antipas, que el texto presenta reconociendo a Jesús con las mismas palabras que había pronunciado en las orillas del Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que había señalado con el dedo al que venía, llega al reino de los muertos antes que aquel al que señaló, y desde allí completa su misión
siendo el que anuncia su llegada en el último lugar que quedaba por anunciarla. Y entonces aparece el buen ladrón, conocido en la tradición apócrifa posterior como Dimas. Había sido el que desde su propia cruz en el Gólgota le había pedido a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Y Jesús le había respondido con una promesa que los teólogos han debatido durante siglos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. El de Census no ignora esa promesa, la cumple en sus páginas. El buen ladrón llega al Sheol antes que Jesús, portando una cruz de madera que un ángel le ha dado como señal, y anuncia a los que esperaban que aquel que había prometido volver vendría pronto. Era el heraldo del heraldo. El último eslabón de una cadena de testigos que el texto traza desde los profetas hasta ese hombre que había pasado su vida entera en el margen de la sociedad y que en sus últimas horas había reconocido al que estaba colgado a su lado. Pero el Evangelio de Nicodemo no es el único texto que intentó responder la pregunta de esas horas. Y lo que viene después es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque hay otro texto, escrito desde un ángulo completamente diferente, que ilumina una dimensión del descenso que el de Census no desarrolla. Es la Epístola de los Apóstoles, también llamada Epístola Apostolorum, un texto del siglo II descubierto en fragmentos en Etiopía, Egipto y Turquía, que se presenta como una carta escrita por los 11 apóstoles a las iglesias del mundo entero. En este texto, el Cristo resucitado describe a sus apóstoles lo que ocurrió durante el descenso, y lo que describe no es una batalla, es una predicación. Jesús les dice que descendió para anunciar a los que dormían en el sueño de los muertos, para despertarlos con su voz, como despierta el gallo al durmiente al amanecer. La imagen del gallo y del amanecer no es casual en un texto que se leía en comunidades que habían hecho del primer día de la semana el centro de su vida litúrgica. El descenso al Sheol como el amanecer que rompe la noche más larga que el mundo había conocido. No una conquista militar, un anuncio, una voz que penetra la oscuridad antes de que la luz llegue. Luego está el Evangelio de Bartolomé, texto apócrifo del siglo III o IV, que añade la dimensión que los otros no habían desarrollado con igual intensidad, la confrontación directa entre Jesús y Belial, otro nombre para la figura del adversario. En las profundidades del Sheol, Bartolomé le pregunta al Jesús resucitado qué ocurrió en esos días entre la crucifixión y la resurrección, y Jesús describe su descenso al lugar más profundo de todos, al abismo bajo el abismo. Pero lo más perturbador de esta sección no es la descripción del lugar, es la lógica de la victoria. Belial no es simplemente derrotado por la fuerza, es derrotado por un argumento que no puede refutar. La muerte de Jesús no fue una conquista de la muerte sobre la vida, fue la vida entrando voluntariamente en la muerte para romperla desde dentro. No es que la muerte haya capturado a Jesús y él haya escapado. Es que Jesús entró donde la muerte creía que su autoridad era absoluta, y desde ese territorio la desarmó con la única arma que la muerte nunca había visto, y que por eso nunca supo cómo detener: el amor que se entrega sin condición. Y luego están las Odas de Salomón, un texto del siglo I o II escrito en siríaco, considerado por muchos estudiosos como uno de los documentos más antiguos del himno cristiano. Y aquí,
la narración cambia de forma por completo, porque las odas describen el descenso en primera persona, como si el que hablara fuera el propio Cristo. La oda número 42 es quizás la más dramática. Cristo rompiendo las puertas del Sheol con su voz, los muertos corriendo hacia él como si corrieran hacia la luz después de una noche interminable, y la muerte retrocediendo no por haber sido vencida por la fuerza, sino por haber encontrado algo que no podía contener, algo que era más antiguo que ella, más real que ella, y que su existencia entera había dependido de no encontrar nunca. Detente aquí de nuevo, porque lo que acabas de escuchar no es un solo texto con una sola versión de lo que ocurrió. Son 4 textos, escritos en siglos diferentes, en idiomas diferentes, por comunidades diferentes, que en muchos casos no se conocían entre sí, y sin embargo convergen en las mismas imágenes centrales: la luz que penetra la oscuridad, las puertas que caen, los cautivos que son liberados, la victoria que se logra desde dentro del territorio del enemigo, no desde afuera. Esa convergencia no prueba que los eventos ocurrieron exactamente como se narran, pero sí prueba algo importante: que la pregunta de qué ocurrió en esas horas de silencio no fue una pregunta que el cristianismo primitivo ignoró. Fue una pregunta que lo obsesionó, que lo impulsó a escribir y a hacer teología con una energía que los textos que sobrevivieron revelan como apasionada y coherente en sus intuiciones más profundas. Y esa energía dejó marcas visibles en la historia que todavía hoy se pueden ver si se sabe dónde mirar. El arte cristiano medieval recibió todo esto y lo transformó en imágenes que todavía pueblan las paredes de las iglesias más antiguas de Europa y del Oriente cristiano. El Harrowing of Hell, el asalto al infierno, es uno de los temas iconográficos más representados del arte bizantino y del románico occidental. En esos frescos y en esos mosaicos, la imagen es siempre reconocible. Jesús de pie en las puertas rotas del Sheol, extendiendo la mano derecha hacia Adán y Eva que salen de la oscuridad hacia la luz, con los patriarcas y los profetas formando una procesión detrás de ellos, las puertas caídas bajo sus pies, Satanás encadenado en el suelo, y esa luz irradiando desde la figura de Cristo hacia todos los rincones del reino de la sombra de muerte que hasta ese momento no había conocido la luz. Esas imágenes no surgieron de la imaginación libre de artistas medievales. Surgieron de los textos que hemos recorrido hoy. El arte estaba ilustrando una narración que las comunidades conocían, y la narración, a su vez, estaba desarrollando algo que el canon bíblico insinúa sin describir. Porque aquí está lo que los textos canónicos sí dicen, y esto es fundamental entenderlo. La primera carta de Pedro afirma que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera Pedro, capítulo 3. Versículos 18 y 19. Es uno de los versículos más debatidos de todo el Nuevo Testamento, y los intérpretes no coinciden en lo que significa exactamente. Pero está ahí. La carta a los Efesios, al hablar de Cristo, cita el Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y añade la pregunta que el mismo Pablo responde: ¿qué significa que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10.
y una de las formulaciones más conocidas de la fe cristiana antigua. El credo apostólico incluye en su estructura la afirmación de que Cristo descendió a los infiernos, colocándola entre la muerte y la resurrección, como un artículo de fe que las comunidades recitaban sin necesariamente saber qué imágenes estaban evocando. Los textos apócrifos que hemos explorado hoy desarrollaron lo que esos versículos canónicos dejaron sin desarrollar. No inventaron la doctrina desde cero, la narraron, la visualizaron, la hicieron concreta para comunidades que necesitaban no solo creer que Cristo había vencido a la muerte, sino entender, hasta donde fuera humanamente posible, cómo. El proceso por el que estos textos quedaron fuera del canon fue largo, desigual y regional. No fue una decisión única tomada en un solo concilio. Fue el resultado de décadas de debate en comunidades distintas que tenían criterios diferentes sobre qué textos portaban autoridad apostólica genuina. Algunos de estos textos quedaron fuera porque representaban posiciones teológicas que la mayoría de las comunidades no podía aceptar. Otros quedaron fuera porque su datación era demasiado tardía o su origen demasiado incierto. Pero el hecho de que hayan quedado fuera del canon no los convierte en invenciones sin valor. Son testimonios de cómo los primeros cristianos pensaron sobre las preguntas más profundas que el Evangelio plantea. Y la honestidad intelectual exige reconocerlos como lo que son, no la Escritura, pero tampoco la nada. La pregunta de qué ocurrió en esas horas de silencio entre la muerte de Jesús y su resurrección es quizás la más profunda de todas, porque toca algo que todo ser humano conoce por dentro. La pregunta de qué ocurre con los muertos, con los que se fueron antes de que tuviéramos la oportunidad de decirles lo que necesitábamos decirles, con los que vivieron antes de que la historia llegara al punto en que la respuesta se hizo disponible, con los que están en ese territorio que la vida no puede alcanzar y desde el que la muerte no envía mensajes. Los textos apócrifos que hemos recorrido hoy no responden esa pregunta con la autoridad del canon bíblico, pero la toman en serio con una profundidad que merece respeto. Y lo que dicen, en su diversidad y en su convergencia, es esto: que el amor de Dios revelado en Jesús no encontró su límite en la muerte, que si la cruz fue el lugar donde ese amor se extendió hasta abrazar el sufrimiento más extremo que la historia puede producir. El Sheol fue el lugar donde se extendió hasta abrazar a los que el tiempo y la historia habían dejado en la oscuridad de la espera. Que el descenso no fue una derrota añadida a la crucifixión, sino su consecuencia más radical. El que había entrado completamente en la condición humana, entrando incluso en la muerte, entrando también en el lugar a donde va toda la humanidad después de la muerte, para que no hubiera ningún rincón en la experiencia humana que Él no hubiera tocado, habitado y redimido desde dentro. Y hay una imagen con la que quiero cerrar este recorrido. No es mía, es de las Odas de Salomón. Y creo que es la imagen más poderosa que la literatura apócrifa cristiana produjo sobre estas horas. Los muertos corriendo hacia la luz, no caminando, corriendo, como si hubieran estado esperando tanto tiempo que cuando la luz llegó, sus pies simplemente no pudieron contenerse, corriendo hacia algo que era más antiguo que la oscuridad en que habían vivido, más real que el olvido que los había cubierto, algo que su existencia entera había esperado sin saber su nombre. Eso
Es lo que los textos dicen que ocurrió en el silencio entre el viernes y el domingo. Quiero preguntarte algo antes de terminar. ¿Hay alguien en tu vida que sientes que se fue en la oscuridad? ¿Alguien que murió antes de que encontrara lo que tú encontraste? ¿Hay una pregunta en ti sobre los que se fueron antes? ¿Sobre los que vivieron y murieron en tiempos y lugares donde esta historia nunca llegó? Si hay algo así en ti, lo que estos textos te ofrecen no es una respuesta teológica certificada. Es algo diferente. Es la certeza de que esa pregunta no es una pregunta que la fe ignora. Es la pregunta que los primeros cristianos se hicieron con la misma intensidad con que tú te la haces hoy, y que los llevó a imaginar, a escribir y a confiar en que el amor que descendió hasta el lugar más oscuro que existe tenía dimensiones que ningún texto ha logrado agotar todavía. Escríbeme en los comentarios. Quiero saber, ¿qué imagen de este recorrido se quedó contigo? ¿Hubo algún momento en que algo que siempre estuvo en tu Biblia de repente cobró un peso que antes no tenía? Quiero leerlo. Esta comunidad existe para explorar juntos las preguntas que la fe plantea y que el pensamiento superficial no se atreve a sostener el tiempo suficiente como para recibir lo que tienen para dar. Y si hay alguien en tu vida que lleva esa pregunta sobre los que se fueron, comparta este recorrido con esa persona, no porque tengamos respuestas perfectas, sino porque hay algo poderoso en descubrir que la pregunta que cargas no es tuya solamente. Es la pregunta más antigua del corazón humano. Y el amor que descendió al Sheol la tomó en serio antes de que tú pudieras formularla.